¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a los titulares de hoy. Abogados defensores presentan argumentos para evitar que vinculados a caso TCQ sean ligados a proceso. Juicio contra militares retirados en suspenso tras presentación de amparo. Plaga de roya amenaza con expandirse ante falta de recursos para implementar acciones. Capturan a presuntos secuestradores de docente en Ciudad Quetzal. Cien alumnos del nivel primario se gradúan de patrulleros escolares. Internacionales, incendios forestales obligan a evacuar a más de 60,000 personas en Comunidad de Canadá. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Los abogados defensores de los presuntos implicados en el caso TCQ pidieron falta de mérito para sus patrocinados, aduciendo que no existe una acusación formal en su contra. El juez del caso terminal de Contenedores Quetzal, Miguel Ángel Gálvez, siguió escuchando los argumentos de abogados defensores. El defensor de Julio Sandoval, ex subinterventor de Puerto Quetzal, dijo que es imposible creer que los sindicalistas, bajo efectos de licor, se reunieron con su patrocinado para recibir un pago ilegal. ¿Cómo es posible que dos personas cayéndose de borrachos iban a acordarse primero en buscar ese lugar, la casa de mi patrocinado? En segundo lugar, ¿cómo podían llegar ahí e ir a discutir algo delicado, tomando en consideración que eran 250,000 quetzales que supuestamente iban a llevar? El defensor del tercer sindicalista, Lázaro Reyes, subrayó que su patrocinado actuó apegado a derecho y siempre se opuso al proyecto TCQ. El colaborador eficaz en relación a mi patrocinado no es creíble. No puede sustentar lo manifestado él en cuestión de 1 minuto y medio, 2 minutos que declaró en relación a él. Queda demostrado con lo que le acabo de manifestar, honorable juzgador, que mi patrocinado, el señor Reyes Mata, actuó de manera contraria a lo que supuestamente debió haber hecho según el colaborador. No se puede vincular a mi patrocinado con el contrato del usufructo oneroso. En los documentos del contrato no aparece su firma, aseguró el abogado de Juan José Suárez. Tuvo una actividad, valga la redundancia, activa en la realización y que se llegara a consumar estos dos contratos. Sin embargo, como puede establecerse, en ninguno de ellos aparece su firma, ni es el que lleva a cabo dichas acciones. En ninguno de ellos. Mi patrocinado Jonathan Chévez no conocía al señor Otto Pérez Molina y la señora Roxana Valdetti. Los conoció cuando fueron presentados ante el juez, dijo la abogada de Chévez, Bárbara Rosas. Él, con anterioridad a la captura del señor Chévez, no lo conocía. Asimismo, asevera que la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías da las indicaciones juntamente con el señor Otto Fernando Pérez Molina, de administrar, ocultar y convertir una supuesta comisión ilícita, no estableciendo la fiscalía, primero, estableciendo que haya un conocimiento previo entre ellos. Segundo, no han determinado que existan cruce de correos electrónicos, cruce de información entre estas personas. El juez Gálvez este jueves escuchará a los últimos 3 defensores jurídicos y el viernes resolverá la situación jurídica de los 12 sindicados. Por aparte, Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, se refirió a las declaraciones de la defensa de los presuntos vinculados al caso TCQ en su intento por desvirtuar la acusación del MP. Iván Velázquez, titular de la Comisión para la Impunidad en Guatemala, se refirió a las afirmaciones de la defensa del exmandatario Otto Pérez Molina con relación a no tener pruebas suficientes sobre el caso TCQ. Yo insisto, siempre hay de parte de quienes son imputados o investigados o que están sometidos a un proceso
unas afirmaciones obvias de defensa. Y entre las afirmaciones obvias de defensa nunca está aceptar, reconocer la contundencia de los elementos probatorios que se presentan respecto de ellos, pero que afortunadamente con lo que desde la formulación de las imputaciones que hizo el Ministerio Público se presentó como elementos mínimos que sustentaban esas imputaciones. El comisionado Velázquez dijo que cuenta con elementos para solicitar el antejuicio contra el magistrado Douglas Charchal. En el análisis de los elementos que han sido presentados en la solicitud de antejuicio que conjuntamente se interpuso por el Ministerio Público con la CICIG, en esa solicitud de levantamiento de la inmunidad, los elementos de prueba suministrados, la actividad que la comisión pesquisidora realice lleve finalmente a la convicción también en esta comisión y luego en el Congreso de la República que sí hay mérito para adelantar una investigación contra el señor magistrado Douglas Charchal. Respecto al ex procurador general de la Nación y actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, indicó únicamente que este tema se encuentra en evaluación. Y precisamente el futuro legal del magistrado Vladimir Aguilar está en las manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, tras ser enviado el expediente de solicitud de antejuicio en su contra. La semana pasada, un grupo de 3 diputados de la bancada Encuentro por Guatemala interpuso una solicitud de antejuicio en contra del magistrado Vladimir Aguilar por aparentemente no haber realizado sus gestiones como Procurador General de la Nación y declarar lesivo el contrato con la terminal de contenedores Quetzal. El juzgado noveno fue el encargado de conocer esta solicitud y como trámite de rigor decidió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que sean los magistrados en pleno quienes decidan si retiran o no la inmunidad a Aguilar. Y continúa el juicio de extinción de dominio en contra del exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín. En el mismo se determinará si 6 propiedades, así como una cuenta bancaria, pasan a manos del Estado. En la continuación del juicio de extinción de dominio en contra del exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, se presentó a testificar un auditor de la Contraloría General de Cuentas, quien dijo que los integrantes del Consejo de la Comuna le negaron información respecto en qué se estaban invirtiendo los recursos del Estado. Esa es la situación por la cual yo presenté el hallazgo, porque desde que cuando yo llegué que hice el requerimiento de la papelería, no me entregaron el informe cuatrimestral y por esa razón es que se realizó la sanción, porque inclusive al 10º día que yo iba a salir de ahí, porque la auditoría era para 10 días, cuando yo iba a salir de ahí, inclusive no me entregaron el informe cuatrimestral. En este juicio, el MP busca que un juez de extinción de dominio pase a manos del Estado guatemalteco bienes del exfuncionario edil. Supuestamente, Vivar Marroquín adquirió esas propiedades de forma ilegal. El otorgamiento de un amparo provisional suspendió el juicio en contra de 2 militares retirados señalados de hechos cometidos durante el conflicto armado interno. El otorgamiento de un amparo provisional a uno de los querellentes en el juicio que se realiza en contra de los militares retirados José Efraín Ríos Mon y Mauricio Rodríguez Sánchez provocó que se suspendiera el desarrollo del debate en el Tribunal B de mayor riesgo. Esto a raíz de el amparo presentado por estas 2 organizaciones por la celebración del juicio en forma conjunta como lo dispuso el tribunal. Hemos alegado que esta forma de realizar el juicio no está establecida en la ley, por consiguiente, en su momento se presentó la solicitud de amparo, otorgaron el amparo provisional, pero la Corte Constitucional revocó este amparo provisional. Sin embargo, era una forma preventiva, no se había celebrado el juicio. Ahora, como ya está en desarrollo el juicio, pues ya se ha consumado el agravio y la sala nuevamente reencausa el proceso en el ámbito de la legalidad
y ha ordenado pues que se deje en suspenso la celebración del juicio. Si los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de lo Penal otorgan el amparo de forma definitiva, tendría como efecto anular la repetición del juicio, refiere el abogado Vivar. Si se ampara en definitiva, obviamente quedaría anulado todo lo actuado, porque como hemos dicho, de hecho al inicio nosotros advertimos al tribunal que efectivamente habían amparos pendientes que ponen en riesgo la celebración de este juicio. Y ese amparo que acaban de otorgar provisionalmente, si se otorga en forma definitiva, pues su efecto sería que se separan los juicios. La acción de amparo busca que el tribunal no realice de forma conjunta los juicios de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. A Ríos se le decretó un juicio especial a puerta cerrada por su condición física y mental, mientras que el debate de Rodríguez debe ser público y por la vía ordinaria. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica Alex Álvarez y Hugo Morales. Y en otro tema, los más de 70 aprehendidos por las fuerzas de seguridad durante el operativo realizado en varios departamentos serán escuchados en la audiencia de primera declaración la próxima semana. Esto en el Juzgado C de mayor riesgo. El juez tercero de mayor riesgo, Víctor Herrera, escuchará en su primera declaración la próxima semana a 57 presuntos integrantes del barrio 18, capturados el pasado lunes en el operativo Rescate del Sur. El juzgador Herrera decidió dividir a los indicados en 4 grupos. De esa cuenta, el primer grupo de 10 será indagado el próximo lunes. Los indicados son señalados por el Ministerio Público por el cobro de extorsiones a comerciantes y trabajadores de transporte público. El grupo criminal logró recaudar de los chantajes cerca de 3 millones de quetzales. También se le señala de varios asesinatos. Bajo fuertes medidas de seguridad, el primer grupo será indagado la próxima semana en el Juzgado C de mayor riesgo. Estamos de regreso y continuamos con la información. Y respecto a la solicitud de antejuicio en contra del magistrado Vladimir Aguilar, el sindicato indicó que será respetuoso de la ley. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, indicó que esperará el curso legal de la solicitud de antejuicio presentada por diputados de la bancada Encuentro por Guatemala este jueves. Son circunstancias diferentes, ¿verdad? Yo creo que cada caso se tiene que analizar a la luz de los hechos, ¿verdad? Y en ese momento pues yo no podría especular sobre algo que no ha tenido competencia, ¿verdad? Nosotros debemos de esperar. Y estoy convencido que, como la Corte siempre lo ha demostrado, sus resoluciones son apegadas a derecho. El funcionario mencionó sentirse tranquilo, ya que durante su desempeño al frente de la Procuraduría General de la Nación, realizó su trabajo conforme lo estipula la ley. El mismo artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que es una sala jurisdiccional y el procurador, que no puede actuar de oficio, debe ir autorizado por un Consejo de Ministros dirigido por el Presidente de la República, y en este caso no hay responsabilidad ni por acción, menos por omisión. El magistrado Aguilar es indicado en el caso terminal de Contenedores Quetzal y es señalado por los parlamentarios de los delitos de asociación ilícita, fraude e incumplimiento de deberes. Y en otro tema, la presencia de uniformados británicos en la zona de adyacencia forma parte de los programas de desarrollo de la zona, así como la capacitación agrícola, por lo que el gobierno británico descartó que formen parte de un contingente para reforzar las fuerzas castrenses de Belice. Diplomáticos de Gran Bretaña descartaron que su gobierno haya enviado un contingente militar a la zona de adyacencia con el fin de reforzar la fuerza castrense de Belice. La presencia de uniformados británicos corresponde a los programas de desarrollo de la zona, capacitación agrícola y estratégica. Pero esta base de entrenamiento militar es para uso de del ejército británico, es para entrenar el ejército británico en un lugar selvático para estar preparada en ejercer sus
lo que tiene que hacer en un lugar de selva. Entonces eso no tiene nada que ver con Belice. De vez en cuando estamos ofreciendo a países vecinos. Por aparte, la Unión Europea contribuye financieramente en la investigación independiente de la OEA sobre la muerte de un menor guatemalteco en la zona de adyacencia. Tenemos que esperar este reporte muy importante de la OEA y vamos a ver lo que dice. Pero tengo que añadir una cosa, es que el gobierno británico a través de la Unión Europea, estamos apoyando a la OEA, estamos financiando la oficina de la OEA en la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala, exactamente para tratar de evitar los contactos violentos entre ambos partes, ambos países. Y luego de un comunicado publicado por autoridades beliceñas sobre la muerte de un menor en la zona de adyacencia, el presidente en funciones fijó su postura al respecto. Esa es una situación que se está manipulando de parte del gobierno de Belice, tratando de ser ahora victimizarse ellos, cuando la realidad es otra, ¿verdad? Ellos de una manera impune mataron al niño o al joven que mataron, al otro niño que quedó herido, al padre de estos dos niños, y lo que nosotros estamos insistiendo es que el proceso de acompañamiento de la ONU sea imprescindible para seguir durante todos los otros pasos que se están pidiendo, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, el resarcimiento para la familia, que también se está pidiendo, y todo lo que está saliendo de noticia de parte del gobierno de Belice, yo creo que es totalmente fuera de lugar y no una situación real de lo que sucedió. Por aparte, el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, se reunió con encargados de la Secretaría de la Paz con el fin de firmar un convenio de colaboración interinstitucional para el cumplimiento de los acuerdos de paz a 20 años del cese del conflicto armado interno. En el marco del 20 aniversario de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, autoridades de la Secretaría de la Paz, CEPAZ, se reunieron con el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Esto forma parte de una primera aproximación de lo que en un futuro podría surgir acciones en conjunto. Preciso contexto, es más una visita de aproximación a la Secretaría de la Paz para conocerla, para saber de sus proyectos, para saber de sus dificultades, para conocer de sus necesidades, pero también y especialmente de sus realizaciones. Espero que a partir de ahora esa aproximación pueda permitirnos tener un mejor conocimiento y en lo que sea de la posibilidad de la CICIG, naturalmente que esté dentro de su mandato, como lo decía la señora secretaria, poder eventualmente en el futuro llegar a realizar acciones conjuntas que sirvan tanto a los propósitos de la Secretaría de la Paz como de las funciones, del cumplimiento del mandato que tiene la CICIG en Guatemala. Y en otro tema, la fiscal general y jefe del Ministerio Público, Telma Aldana, se refirió a la visita que realizarán al departamento de Quetzaltenango como parte del trabajo del sector justicia. Como parte del cronograma de actividades que realiza la Secretaría Técnica, la cual reúne las propuestas en relación a las reformas constitucionales al sector justicia, Telma Aldana, fiscal general, indicó que este viernes y sábado se visitarán departamentos del occidente del país. Sábado en Huehuetenango para compartir con la sociedad quetzalteca y huehueteca este proyecto para dialogar y darle inicio de esa manera a este diálogo para la reforma al sector justicia. ¿Estas serían las primeras? Tengo entendido que va el presidente del organismo judicial, el procurador de los derechos humanos, el señor comisionado Iván Velázquez y yo.
Estamos de regreso y continuamos con la información. El tratamiento adecuado a las plantaciones de café no pudo realizarse debido a la falta de asignación de recursos por parte de Finanzas al Fideicomiso de Café, por lo que ahora existe la posibilidad que la plaga de la roya se intensifique. La no asignación por parte de Finanzas de 350 millones de quetzales al Fideicomiso del Café imposibilitó a miles de caficultores brindar un tratamiento adecuado a sus plantaciones antes del inicio de la época lluviosa. Se prevé que esta situación generará un incremento de la plaga de la roya y pérdidas millonarias. Evidentemente, el caficultor ahorita está pasando por un momento complicado. Los precios internacionales son bajos, los precios promedio andan alrededor de los 120, 125 dólares por quintal, el precio internacional, y no hay financiamiento para el productor. El productor difícilmente ha hecho las inversiones que debe para tener un plan de manejo de sus plantaciones. Y pues esto lo pone en dificultades porque aplicar fungicidas, a llevar un control ordenado de su plantación, pues es necesario la inversión. Mire, el fideicomiso tiene todavía pendiente alrededor de 380 millones de quetzales. De los cuales este año se tienen presupuestados 30 millones de quetzales únicamente, no es ni siquiera el 10% de lo que se ha destinado para el fideicomiso. Actualmente, un 40% de las 305.000 hectáreas del aromático presentan hongo de roya. La mayor incidencia se encuentra en la costa sur. Reporta Brian Blanco y Daniel Collín. Un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas revela que el incremento de menores en estado de gestación es producto de la falta de información, así como el poco o nulo acceso a métodos anticonceptivos. La falta de información integral sobre sexualidad, las creencias de las comunidades y el poco acceso a métodos anticonceptivos son factores que promueven el embarazo en niñas y adolescentes, resalta un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El trabajo interinstitucional y la divulgación de la ley que está en contra del matrimonio infantil ayudará a frenar dicha problemática. Hay un rol importante que pueden jugar los alcaldes, alcaldesas, abogados, el OJ en relación con los jueces, para que ayudemos a transformar esto, para que el cambio en el código sea conocido por todos y que a través de eso podamos cambiar esa realidad. La importancia de la educación integral de la sexualidad para que tengan acceso a información, a conocer su cuerpo, a prevenir violencia sexual, que eso se logra a través de información y a través de no a la impunidad. El número es bien bajo, es aproximadamente un 16% lo que hemos tenido actualmente. Lo que sucede es de que el problema que tenemos es la violencia que se vive en el interior de las comunidades. Cuando hacemos la denuncia, inmediatamente las personas que son denunciadas agreden a nuestro personal de salud. ¿Y cómo evitar esta limitante? Porque también son los elementos para contrarrestar. Nosotros necesitamos el apoyo de la PDH, del Ministerio Público, para que nos den compañía en estos momentos, porque acuérdense que el personal de salud muchas veces es de la misma comunidad, tiene a su propia familia dentro de la comunidad. El estudio fue realizado con 596 mujeres que acudieron a control prenatal en 60 establecimientos de salud. El 43.5% indicó haber recibido información sobre cómo prevenir el embarazo, mientras que el 56.47% no la recibió. Reporta Brian Blanco y Daniel Collín. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil capacitó a 100 estudiantes de diversos centros educativos públicos de primaria. El curso que los menores recibieron tiene como propósito inculcar conceptos de educación vial. 100 estudiantes de diferentes escuelas de nivel primario de San Miguel Petapa recibieron un curso por parte del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la PMT de ese municipio, en el cual se les enseñó los conceptos básicos de educación vial. Tras esto, los menores podrán prestar servicio para controlar el tránsito vehicular frente a sus centros estudiantiles al momento que los estudiantes ingresen y salgan del plantel. Efectivamente, esta capacitación fue dada para que lo utilicen dentro de sus centros educativos a los momentos de la entrada de la hora escolar y así también a la hora de salida. Esto con la finalidad de que los transportistas que vayan por el lugar
puedan observar que ahí están saliendo los niños y puedan respetarlos y evitar así atropellos y hechos de tránsito. Los menores recibieron un chaleco y una gorra que los identificará al momento que estén prestando servicio como patrulleros escolares. Los menores indicaron que durante las semanas de capacitación aprendieron educación vial importante para colaborar con sus centros estudiantiles. Muchas cosas, seguridad vial, pasos de peatón y hasta nos hicieron un examen. Ajá, y estuvo bien. ¿Cómo te fue en ese examen? Sí, bien, era sobre 100 y saqué 90. Seguridad vial, paso del peatón, cómo conducir un auto. ¿Crees que esto es importante para cuando seas grande? ¿Te puede ayudar esto? Sí. ¿De qué manera te va a ayudar? En la seguridad vial. Estamos de regreso y continuamos con la información. Este 4 de mayo se conmemora el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. En Guatemala son varios los héroes que arriesgan su vida para evitar que las llamas se propaguen y causen daños mayores. En el marco del Día Internacional del Bombero Forestal, autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP y el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales indicaron que en la actualidad son más de 13.000 los elementos certificados en combate al fuego. Y la diferencia entre el forestal es de que nosotros para poder ir a un incendio forestal tenemos que caminar de 4 a 5 horas. Ahora la herramienta es especializada, no utilizamos tanta herramienta como un bombero estructural. El tipo de vestimenta es muy distinto, es más liviano, pero siempre con un material ignífugo. Pero esto básicamente es para la protección de la persona. Y tal vez suena un poquito ilógico, pero nosotros no apagamos los incendios con agua, sino nosotros lo apagamos con el fuego, con fuego. Entonces son técnicas muy diferentes, muy distintas a las que usa un bombero normal o estructural a lo que utiliza un bombero forestal. ¿Conoce usted las diferencias entre un bombero estructural y uno forestal? Adolfo Cifuentes, titular del Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales, dio a conocer detalles que hacen única esta profesión en el mundo. ¿Bomberos forestales certificados existen? Bueno, certificados estamos hablando de aproximadamente más de 13.000 bomberos, pero lamentablemente por falta de recursos únicamente se contratan al año de 320 a 340 bomberos. ¿Estos bomberos dónde están destinados, ingeniero? Estos básicamente están distribuidos en casi todo el país, estoy hablando específicamente en 16 departamentos, en los cuales no tenemos cobertura, pero porque la incidencia es muy baja, es en los departamentos de Retauleu, Suchitepeques, Escuintla y en el departamento de Izabal. Datos estadísticos de CONAP contabilizan más de 380 incendios forestales, siendo los departamentos del norte y nororiente los más afectados. Con imágenes de Mario Rodas, reporta Juan Pablo Garrido. El piloto de un taxi resultó herido de varios impactos de bala. Los cuerpos de socorro lo trasladaron a un centro asistencial y lamentablemente a su ingreso perdió la vida. Un hecho armado se registró en horas de la mañana en la colonia Mariscal, zona 11 capitalina. El ataque fue dirigido contra el piloto de un taxi, quien fue trasladado con heridas de bala en el cuerpo hacia la emergencia del Hospital Roosevelt por bomberos municipales. Luego de ser ingresado al centro asistencial, la víctima falleció. Sobre la 14 calle A y Sexta Avenida de la zona número 11 se registraba un ataque armado contra una persona. Al llegar de las unidades de técnicos en urgencias médicas localizaron un vehículo tipo taxi en las afueras al piloto con varias heridas de proyectil de arma de fuego identificado como Harold Stalin Chapas García, de 39 años de edad, por lo que en estado sumamente delicado fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde desafortunadamente minutos más tarde de su ingreso falleció por la gravedad de las heridas. Según versiones de personas en el lugar indicaron que él había ido a traer unos pasajeros a este lugar cuando un sujeto desconocido se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones. Según indicó uno de los compañeros del fallecido, un grupo de delincuentes que se dedican a cobrar extorsiones amenazaron desde hace 2 semanas por vía telefónica al conductor Haroldo García. Se presume que el ataque se debió a una represalia contra el taxista por no pagar el cobro de la extorsión, extremo que se investiga. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Gracias por habernos acompañado en esta hora de noticias. Que descanse y muy buenas noches.